Ahora con ustedes, tiempo de estudio Maná. Estudio Bíblico Maná por la pastora Pili Alfaro. Abordará el tema 30 días en Isaías 61. Las bases fundamentales para la esencia de este estudio de 30 días en el libro de Isaías 61 son: ¿cómo podría haber sabido que estaba perdida si tú no me hubieras buscado y encontrado? ¿Cómo podría haber sabido que estaba ciega si tú no me hubieras hecho ver? ¿Cómo podría haber sabido que sangraba si tú no me hubieras vendado con tu amor? ¿Cómo podría haber gemido por mi esclavitud hasta que tú me liberaras? Los temas que abordan esta campaña de 30 días en Isaías 61 se refieren a desatar las cuerdas del yugo, quitar los obstáculos, reedificar las ruinas antiguas, vendar a los quebrantados de corazón, gloria en lugar de ceniza, el alfarero y el barro. Acompáñanos en este viaje. Hola mis amados, bendiciones, soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico Maná. 30 días en Isaías 61. Tremendo desafío de parte de Dios para nuestras vidas, con el fin de que nosotros alcancemos la libertad a la que Cristo nos está llamando. Esa libertad que solo nos puede dar la liberación en la cruz del Calvario. Esa libertad que solo nos puede dar la salvación en nuestro amado Yeshua HaMashiach. Esa es la libertad que hoy quiero predicar sobre tu vida, que impartir sobre tu corazón y sobre tu espíritu. Recordemos el lema de la campaña: no se puede sanar lo que me niego a enfrentar. Esa ha sido la base fundamental de este tema. No podemos sanar lo que nos negamos a enfrentar. Necesitamos enfrentar esos miedos, esos desafíos, esos fracasos, esos obstáculos que no nos dejan la libertad a la que Cristo nos ha llamado a ser libres. Basado en Isaías 61. Hoy vamos a estar recordando un poco todo lo que hemos hablado durante esta semana. Hemos hablado de quitar los obstáculos. Ha pasado en Isaías 57:14, cuando dice que quitemos los obstáculos del camino del pueblo, que le quitemos esos obstáculos que el pueblo ha tenido por miles de años, que no lo dejan progresar. Entonces, basado en eso, vimos el obstáculo de la soberbia, vimos el obstáculo de la incredulidad, vimos el obstáculo de nuestra mente, y hoy vamos a hablar de los obstáculos del orgullo. Tremendo, ¿verdad? Esta es un área muy dura en nuestras vidas, porque recuerden que el orgullo viene desde el huerto del Edén. Allí Satanás tomó una autoridad muy poderosa para introducir en el ser humano ese orgullo, esa omnipotencia que el ser humano tomó de creerse que es igual a Dios o más, superior a Dios. Entonces vamos a hablar del tema y vamos a tocar la llaga en la que nosotros necesitamos ahondar. Dios no te está pidiendo una fe emocional. Dios no te está pidiendo a ti que tú creas en tu fe emocional, porque la fe emocional, recuerden ustedes que es una fe que depende de la circunstancia como te encuentres, tú crees. Si te levantaste ese día lleno de vida, de gloria, de poder, tú crees en todo lo que se te aparezca. Pero si te levantaste triste, decaído, no crees ni siquiera ni en el respirar. Esa es una fe emocional, una fe circunstancial. También hay una fe intelectual, una fe que lo razona. Oh sí, yo entiendo lo que usted está hablando, pastora, pero a mí no me basta con que tú me entiendas. Una fe intelectual, una fe muy racional, muy profunda, muy filosófica. No, yo quiero que tú empieces a creer con una fe sobrenatural. Esa es la fe que viene de lo alto para nosotros, para que podamos entender el tema de Isaías 61. Espero que tú hoy estés entendiéndome hacia dónde estoy tocando tu llaga. Tal vez no has podido entender esa fe sobrenatural porque vives con un calendario emocional en tu vida.
calendario emocional es la persona que definitivamente un día está bien y los otros días quién sabe, que es la grave enfermedad de este siglo, que es la enfermedad bipolar. Un día se sabe que están bien, otro día no se sabe si se amanecieron bien, y tú no sabes qué esperar de la persona porque tiene una fe, una característica, un carácter emocional en su vida. Por favor, hoy es un día para empezar a llevar estas emociones a la cruz, porque la Biblia dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo en mis emociones, sino Cristo que vive en mí, en mi vida emocional, en mi vida espiritual, en mi vida física. Tremenda cita, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar del tema para hoy. Tema para hoy, perdona, óyeme el tema, perdona porque tú has sido perdonado. Uy, eso tiene que repetirse en los aires espirituales. Perdona. ¿Por qué tengo que perdonar, pastor? Porque si tú has sido perdonado por Dios, tú no puedes detener perdón absolutamente a nadie. Pastora Pili, eso es muy fácil que usted lo diga cuando de pronto usted no ha sido herida, cuando usted de pronto no ha sido lastimada, de pronto cuando usted no le ha tocado un ser querido, o tal vez usted no ha pasado los momentos que yo he pasado. Eso es lo que la gente me ha dicho cuando estoy en una consejería bíblica. ¿Sabías eso? Pero yo te voy a decir, hay niveles de perdón, pero en todos los niveles Dios quiere que tú perdones. Tal vez yo no he pasado el dolor que tú has pasado. Tal vez yo no he pasado la crisis emocional, matrimonial que tú hayas pasado. Puede que no, tú no lo conoces, tú no sabes si lo he pasado o no lo he pasado. Pero en lo que tú hayas pasado, el llamado de Dios para tu vida es perdona porque tú has sido perdonado. Interesantísimo, ¿verdad? Ahora, escúchame esto. Hace unos 12, 15 años atrás, el 19 de septiembre, 12 años atrás, nuestra familia vivió uno de los momentos más difíciles que pudiéramos haber vivido. Fue la muerte de mi padre, fue asesinado en Colombia. Y saben algo muy tremendo, nosotros estábamos en ese país, papi había venido ese año a visitarnos, fue una experiencia tremenda porque, saben, ese año mi padre vino y me pidió su bendición. O sea, yo le pedí su bendición y él me dijo, no hija, yo quiero tu bendición. Y yo recuerdo que se arrodilló en la sala de nuestra casa, hicimos una oración de liberación con él profunda. Yo lo senté y tengo un papelito guardado en mi diario de oración donde él se arrepiente de todo pecado que haya cometido y viene a la sala de nuestra casa, se arrodilla y me dice, hija, bendígame. Y yo solté toda la bendición del cielo y de la tierra sobre él y su vida y la salvación, fue un momento de salvación impresionante con él. Y recuerdo que, bueno, esa fue la última vez que lo vi en vida. De un momento a otro, una persona entra a la casa de mi padre en Los Llanos y lo más sagrado que para mi padre era su rostro y lo asesina. Le pegan 3 disparos, mi padre muere allí, insufactamente muere allí y viene todo ese dolor tan profundo. Y yo había tenido un sueño 2 días anteriores donde yo recorría unas calles con mi padre y había una guerra, había militares, había una cantidad de cosas que estaban ocurriendo alrededor de nosotros en el sueño con mi padre. Y yo vi en el sueño que alguien le disparaba a mi padre. Y yo me levanté a orar ese día, muy profundamente, a orar y a interceder por todo lo que yo estaba sintiendo. Y fíjense en algo muy interesante, yo llamé a Colombia, no me pude comunicar con mi padre, pero yo oré, yo intercedí. Una cosa muy importante que sucedió allí, como a las 5 de la tarde del día del asesinato de mi padre, yo empecé a sentir una guerra espiritual, pero profunda. Y mi esposo, y yo recuerdo que estábamos grabando un programa en Radio Génesis para los niños, cuando de pronto empecé a sentir como un escalofrío en mi cuerpo y salí de la habitación y mi esposo me preguntó, ¿qué tiene? Le dije, tengo una guerra espiritual y una opresión tan terrible.
Y yo empecé a caminar afuera de mi casa con las manos levantadas, a decirle a Dios, Dios, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, no entiendo lo que esté sucediendo en este momento, pero yo levanto mis manos. Como a las 8 de la noche vinieron los hermanos a tomar el estudio bíblico Maná a nuestra casa. Eso fue un viernes. Y yo recuerdo que yo tuve que enviar a los hermanos a la casa muy temprano porque yo sentí una opresión tan fuerte, tan fuerte. Y el Espíritu de Dios vino sobre mí y me dijo, recibe la paz. Estas fueron las palabras que el Padre Celestial me envió, recibe paz. Y bueno, como a las 12 de la noche alguien vino a golpear a mi casa. Me acuerdo tanto que mi amiga Momara vino asustada a golpear a mi casa y me dejó, ella gritaba afuera y yo no entendía qué estaba pasando. Ella me dijo, Roberto, le decía a mi esposo, y yo escuché en los aires que ella le dijo, desde la ventana del cuarto mío, dijo, mataron al papá de Pili. Y eso fue para mí impresionante. Yo lo alcancé a escuchar y yo lo que hice fue bajar, porque ese día yo había desconectado la línea telefónica porque estaba súper agotada de toda la guerra que había vivido. Y conecté el teléfono, y cuando conecté el teléfono entró la llamada de mi familia comentándome lo sucedido. Fue el episodio más impresionante que nosotros hayamos vivido, porque pues era nuestro padre, ¿verdad? Mis dos hermanos en Colombia perdieron el control, fue algo muy duro. Mi madre pues allí, ellos fueron a la morgue, encontraron a mi padre destrozado, fue una escena caótica. Todo esto que te estoy contando es un testimonio para contarte algo. ¿Qué vamos a hacer frente al problema? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a manejar este dolor de lo que está pasando? ¿Y saben algo? Nosotros llegamos a una conclusión, todos como familia. Hay que perdonar. Sí, no, eso no es fácil. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Y lo que decidimos es empezar a orar por la persona que había hecho esto. Lo supimos. Finalmente, con los años vinimos a conocer cuál fue el problema y por qué la situación. Y cuando supimos la persona que había asesinado a mi padre, lo que hicimos y lo que hizo mi mamá en representación de todos nosotros fue ir a buscar a la persona a la cárcel y perdonar. En el nombre de toda nuestra familia le soltamos perdón. Y saben, hoy en día nosotros estamos libres de dolor. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque este es un nivel de perdón demasiado delicado, ¿no les parece? Fuimos y buscamos a la persona y le dijimos, ¿sabes qué? Nosotros te perdonamos por lo que hiciste. Nosotros no vamos a tener ninguna en cuenta contra ti, ni nosotros vamos a guardar rencor ni ira contra tu vida, ni vamos a guardar rencor contra nadie. Ese derecho no se lo vamos a permitir a nadie en la tierra. Eso es un nivel de perdón que nos lleva a una reflexión hoy. ¿Quién te ha hecho daño hoy? ¿Quién te ha lastimado en un grado en donde tú sientes que es una llaga que te arde profundamente? Puede ser, discúlpame que lo digas, puede ser la ex esposa de tu esposo, puede ser la familia de tu esposo, puede ser la persona que el hermano, la cuñada, el tío, no sé, la suegra, ¿verdad? Muchas veces la suegra tiene muchos problemas ahí metidos allí. O puede ser que tú has tomado control y has odiado a tu suegra porque tienes un problema espiritual allí, emocional. No sé cuál sea tu grado. Pero en el grado en que se encuentre, la palabra, la autoridad de la palabra te dice, perdona porque tú has sido perdonado. Y cuando llegamos a ese nivel, entonces vamos a entender hacia dónde Yeshua nos quiere llevar. Ahora, recuerda lo que dice el Señor en Colosenses capítulo 3, verso 13. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Yo no sé si tú entiendes el nivel de lo que te estoy hablando, de qué es lo que Dios te perdonó a ti. Porque si a ti se te olvida, yo te voy a recordar. En el huerto del Edén, Dios creó a la varona y al varón en una posición celestial. Ellos tenían una relación perfecta y automática con Dios. Ellos tenían el nivel de revelación de los aires, el cielo y la creación. Esa es la posición de ellos.
no les hacía falta absolutamente nada a Adán y a la varona en el huerto de Edén, nada. La creación suplía sus necesidades. Esa era la manifestación. Recuerden que el mundo espiritual es una manifestación del cielo en la tierra. Y Dios se les entrega a ellos la autoridad de la tierra. Dice, todo lo que está en esta tierra, ustedes tienen la autoridad. Yo tengo la autoridad del cielo y a ustedes les voy a dar autoridad en la tierra. Esa fue la posición de Dios con el ser humano cuando lo creó. Ahora, noten algo muy importante aquí. Había tanta relación celestial como la relación terrenal. Cuando Satanás en el huerto del Edén, ¿verdad?, se separa allí, él nota que hay una relación perfecta del hombre y la mujer con Dios. Analiza las dos características porque sabe que el hombre ha sido cableado de una manera y la mujer ha sido cableada de otra. Y encuentra en la mujer un cableado muy diferente y él dijo, no, este modelo yo no lo he visto de otra manera en el cielo. Y encuentra que esa mujer tiene particularidades espirituales, pero también es una mujer que está cableada emocionalmente diferente. Hasta ahí las emociones de la mujer no habían sido tocadas, eran emociones celestiales. No era la mujer peleona, no era la mujer almática. No, ella era una mujer con emociones celestiales, espiritual, física y emocionalmente. Ahora, pero Satanás necesitaba un cuerpo donde desplazarse para él poder entrar a este mundo, para él poder moverse en este mundo. En ese momento él era un querubín caído, pero no se había podido entrar en la tierra, en el ser humano. Cuando la mujer toma y bebe de ese conocimiento, cuando la mujer lo entra a él en su cuerpo, ahí viene el problema del ser humano. Es donde viene todo el pecado que entra al ser humano a través de la mujer y luego ella se lo da al hombre, o sea, los dos son una sola carne. Y ahí es donde Dios tiene que tomar una decisión porque el pecado, la iniquidad entró en el ser humano. Y esa iniquidad es lo que ha traído tantísima destrucción a la tierra que estos días lo hemos hablado. Ahora, esto que te estoy hablando es súper importante. Porque después de que ellos salen del huerto de Edén, que son expulsados, sale expulsado Adán, sale expulsada la varona, sale expulsado Satanás, aunque la Biblia nunca nos menciona que dice, y también sacó a Satanás, porque no había necesidad, ya iba dentro de ellos. Interesante, ¿verdad? Cuando ellos salen del huerto del Edén, Dios toma autoridad del huerto del Edén, porque era un sitio celestial. Entonces, al salir ellos, el pecado tomó autoridad en la tierra. Entonces, por eso les he repetido tanto Romanos 5:12, porque dice que cuando el pecado entró en un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque el pecado tomó autoridad en el hombre. Cuando viene Yeshua, el amado Yeshua, el unigénito Hijo del Padre, viene a la tierra, y tenía que ser un arreglo. Este arreglo no se podía hacer de que un ser humano que naciera de carne y sangre normal en la tierra pudiese arreglar este problema. ¿De dónde tenía que venir el arreglo? De la parte celestial. Viene un personaje maravilloso que es nuestro amado Yeshua, que viene a la tierra sin pecado, dice la Biblia en Mateo. No tenía pecado. Esa era la condición. Porque si es nacido de tierra entre el espermatozoide de José y el óvulo de María, venía con pecado. Pero María, dice la Biblia, concibió por el poder del Espíritu Santo, que es la concepción perfecta, y ahí es donde nosotros tenemos la concepción de Yeshua sin pecado. Bueno, entonces todo esto que te estoy explicando para decirte que Yeshua viene a morir en la cruz del Calvario porque Él es el Salvador. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? Dice, Él va a ser el que salva al mundo del pecado. Entonces Yeshua viene y muere en la cruz del Calvario por ese pecado con el que tú naciste. Al Yeshua morir en la cruz del Calvario nos da la llave, nos entrega una llave y nos dice, ¿sabes qué? Esta será la llave
con la que tú saldrás de ese pecado. Y es que yo te perdono a ti tu pecado. Esa es la forma como Yeshua viene a entregarnos el don maravilloso de la salvación para perdón de pecados. Ahora, recuerden que se los he enseñado, no es automático. Tú tienes que recibir la llave del perdón, pero tienes que pedir perdón también por tu pecado. Cuando ya tú recibes la llave y tú dices, sí, yo me arrepiento de mi pecado y reconozco que Yeshua es mi Salvador y Señor y creo que Él murió y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la derecha del Padre, y tú crees esa verdad, eres salvo y Yeshua te perdona. Entonces, ¿con qué autoridad tú no vas a perdonar? Esa es la pregunta que te estoy haciendo hoy. ¿Con qué autoridad tú no vas a soltar el perdón por una persona? Si ya Yeshua te dio a ti el don de la salvación y te liberó de la muerte eterna, ¿cómo es que tú no vas a liberar perdón? Lleguemos a niveles de entendimiento en Isaías 61, porque Yeshua dijo, yo vengo a abrir la cárcel, yo te vengo a abrir los ojos espirituales, yo vengo a darte consuelo, yo vengo a libertarte a ti. Entonces Isaías 61 te está mostrando cómo el poder de Yeshua es el poder de la liberación, de la sanidad, de la restauración en tu vida. No puedes negarte a perdonar. No puedes negarte a decir, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero perdonar. Por eso me gusta Colosenses 3:13. Tienes que perdonar a quienes te lastimaron, porque Dios te perdonó. Ahora, si quieres ser una persona que perdona, primero necesitas aceptar el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Definitivamente. Si quieres ser una persona que perdona, mira, yo cuestiono mucho cuando la gente no tiene mucho perdón en su vida, ¿sabes? Cuando la gente todavía sigue guardando heridas del pasado, o cuando la gente sigue herida por algo, yo cuestiono la salvación de esa persona. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque tú cuestionas eso. Porque es definitivamente importante entender que cuando una persona tiene clara la salvación de que Yeshua le perdonó, libera perdón. Inmediatamente libera perdón. Porque es tan claro que si nosotros entendemos esa palabra, entendemos lo que él dijo. Dijo, maestro, ¿cuántas veces debemos de perdonar a nuestro hermano? Y dijo, bueno, no te digo 7, te digo 7 a la elevación de las 7, o sea, infinitamente cada vez que tu hermano peca contra ti, perdónalo. Infinitamente tu esposo, tus hijos, tu suegra, tu familia, fulano, sultano, perdona. Eso es lo que la Biblia te está diciendo. Cada vez que la persona te ofendió, libérala. No es un problema. Tú tienes que entender que tú no te vas a basar en el que qué pasó con esa persona y por qué se portó así conmigo. No, ese no es tu problema. El problema es que tienes que perdonar. Y punto. Se acabó. Lo demás es una cuestión con Dios. Ahora, primero, vamos a hablar de cómo por qué nosotros nos negamos a perdonar. Tome nota. Primero, tú te niegas a perdonar porque tú manejas tu vida con sentimientos. Y el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Si tú manejas el perdón con sentimentalismo, el sentimiento te hace que tú guardes rencor y no te deja perdonar. Pero si tú manejas el sentimiento con una decisión en tu personalidad, en tu carácter, tú decides perdonar, entonces tiene más autoridad lo que tú estás sintiendo o lo que tú estás diciendo. Yo quiero que tú te preguntes eso. Ahora, número 2. Tienes que perdonar a quienes te lastimaron porque el resentimiento te controla. ¿Sabías eso? Tú empiezas a guardar una cantidad de resentimiento en tu vida y entonces tú empiezas, ese resentimiento te empieza a controlar. Entonces, cuando tú vas a hacer algo con la persona, dices, no, porque ahora que me acuerdo, me ofendió. No, ahora que me acuerdo, me hizo esto y esto. Hace como 5 años, por supuesto, pero me lo hizo. Y me niego. Entonces ese resentimiento controla tu vida. No te quiere ver libre. Ay, qué hermoso. Cuando hablamos de estos resultados espirituales nos llevan a otro nivel, ¿verdad?
El resentimiento te hace miserable, te hace estar atrapado en el pasado. Te quedaste atrapado en el pasado. Entonces tú empiezas a... Todos los días el resentimiento es tan poderoso que te controla y te trae al presente todo lo que te han hecho. ¿Tú no te has dado cuenta que poco el hombre tiene ese mecanismo de recordar el pasado? Si yo le pregunto a Robert, ¿tú te acuerdas de lo que tú me hiciste hace como 10 años, cuando no sacaste la basura? Y Robert dice, ni me acuerdo, Pili. En cambio, nosotras tenemos una posición de recordarnos todo lo que nos hayan hecho. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso nos controla. Tienes que perdonar a quienes te lastimaron porque vas a necesitar perdón en el futuro. ¿Sabías eso? Cuando tú no perdonas y tú guardas resentimiento de cosas, en el futuro se te vuelve a aparecer ese mismo conflicto que tuviste en el pasado. Y como tú no lo perdonaste y no lo maduraste y no lo confrontaste, recuerda el lema, vuelve a aparecer en tu futuro hasta que tú logres soltar perdón. ¿Y para qué esperar al futuro volver a confrontar un dolor? ¿Para qué hacer que nuestra vida sufra cuando Dios te está dando hoy la llave perfecta para el perdón? No puedes recibir lo que no estás dispuesto a dar. Quiero dejarlos con un pensamiento que me encantó de John Wesley. Nunca podré perdonar a esa persona. Y John Wesley respondió, espero que nunca peques. No quemes el puente por donde tú mismo vas a caminar para ir al cielo. No lo quemes. Cuando tú quemas el puente y no quieres perdonar, estás quemando el puente para llegar al cielo. Este es el estudio bíblico Maná, 30 días en Isaías 61. Te invito a que compartas el video. Posiblemente hay mucha gente que necesita este día, este mensaje de perdón. Bendiciones para ti. Un saludo. Shalom.